Hola, pues buenos días. Bienvenidos a todas y todos a esta experiencia TIC dedicada hoy a celebrar la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional, la Global Meal Week. Hoy vamos a realizar esta experiencia con José Manuel Pérez Tornero. José Manuel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer estar con vosotros. Buenos días o buenas tardes por el horario que tenemos. Y bueno, antes de comenzar a hablar con José Manuel sobre esta temática, a mí me gustaría contaros un poco una pequeña parte de la trayectoria profesional que tiene. Espero que sintetizarla lo máximo posible y no dejarme nada por el camino porque hay bastante que contar. José Manuel es periodista, es doctor en comunicación con distintos premios y además es catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona. Director de la Cátedra UNESCO de Alfabetización Mediática e Informacional y Periodismo de Calidad y también de la Cátedra sobre Innovación de los Informativos. Forma parte del grupo de expertos de alto nivel de la Comisión Europea en materia de alfabetización mediática y es consultor de la UNESCO, de la Unión Europea y de distintos servicios públicos audiovisuales y de alfabetización mediática y digital. Dirige programas culturales y educativos, gabinetes de investigación también, como el Gabinete de Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona o Edu Media Lab, que es un laboratorio dedicado a investigar sobre innovación y comunicación y también sobre educación. Tiene muchas publicaciones y recientemente ha publicado su último libro que se titula La gran mediatización, el tsunami que expropia nuestras vidas, que habla sobre el confinamiento digital y sobre la sociedad a distancia. Y es candidato a presidir Radio Televisión Española también. Gracias por tu tiempo, José Manuel, por dedicar este ratito a hablar con nosotros sobre la alfabetización mediática y sobre la importancia que tiene para combatir la desinformación. No, gracias a vosotros. Es un placer, hablar de cosas que le gustan a uno y estoy, digamos, a tu disposición por si quieres empezar preguntando o si Sí, quieres vamos que a diga algo. comenzar, si te parece, con la primera pregunta que te queríamos trasladar, que es precisamente para contextualizar el por qué estamos haciendo nosotros esta experiencia TIC hoy. Como os decía, esta semana es la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática y precisamente la campaña este año se centra en la nueva ola de desinformación a la que nos enfrentamos durante la pandemia de la COVID-19 y cómo la alfabetización mediática e informacional puede permitir a los ciudadanos desarrollar esta necesaria capacidad de resistencia a una palabra que es la desinfodemia y que va mucho más allá de la crisis de salud pública que tenemos actualmente. La pregunta es, José Manuel, ¿qué es la desinfodemia? Bueno, pues tendríamos que ver primero, sí, para ser muy claros, qué es la información y luego ver la epidemia de información, qué significa, ¿no? Informarse es vivir, o sea, nosotros tenemos 5 sentidos y si esos 5 sentidos se nos bloquean, es decir, si no somos capaces de captar información, pues es muy difícil sobrevivir, ¿no? Lo que hacemos con la información es que la convertimos en algo útil para nosotros. Es decir, sabemos dónde comer, si tenemos ganas de hablar con el otro, si queremos eh, cubrirnos del frío que nos viene. O sea, la información es necesaria para la vida. Cuando esa información es errónea, nos hace mucho daño, porque podemos ir por malos caminos, por decirlo así, ¿no? Y cuando esa información es intencionalmente manipulada, y cuando alcanza un nivel de difusión masiva, es cuando lo llamamos infodemia, epidemia de información. Información podríamos decir comparativamente hablando vírica, o sea, dañina, ¿no? Y es verdad que hoy día vivimos un momento muy importante donde es muy fácil difundir información nociva. Entonces, lo que hemos encontrado con la epidemia, con el COVID-19, es que mucha información que no ayudaba a las personas se está difundiendo y muchas personas muy ingenua o inocentemente están asumiendo informaciones erróneas, ¿no? Y esto pues conduce pues, a no curarse, a pervertir las relaciones sociales, a tener problemas y a ser pues, torpes en nuestra vida diaria. Por eso la desinfodemia sería el esfuerzo por evitar que la epidemia de información nociva pues alcance a mucha gente.
Os recordamos a todos los que estáis participando en esta experiencia que si tenéis alguna pregunta a lo largo de la conversación que tengamos con José Manuel, la podéis hacer a través del chat o incluso si queréis levantar la mano e intervenir de voz, os podemos activar los micrófonos y bueno, podéis participar también porque estamos intentando pues, que esto sea una conversación distendida con José Manuel, que se ha prestado muy amablemente a compartir con nosotros este tiempo y bueno, y también a compartir con nosotros en lo que él está trabajando en estos días, ¿no? Como por ejemplo, respecto a su libro La gran mediatización, el tsunami que expropia nuestras vidas, que os decía anteriormente, en el que se habla de la sociedad a distancia, de las burbujas y también de un concepto que es la hipermasificación digital. ¿Nos puedes contar qué significa este término y qué implica para un ciudadano que a lo mejor no tiene mucha competencia digital o se está introduciendo ahora mismo en el mundo digital y está empezando a adquirir este tipo de competencias? Sí, vamos a ver, hoy vivimos en digital. Es decir, la prueba de ello es que esta reunión sin un sistema digital no funcionaría, pero es que nos pasamos muchas horas delante de medios digitales, ¿no? Y esa vida digital no se acompaña de una toma de conciencia. Cuando yo en el libro hablo de mediatización, hablo de la operación de envolvimiento, de ponerse a nuestro alrededor, de, entre comillas, aprisionarnos que hacen los medios digitales. Es decir, que prácticamente hoy, sin estos medios digitales, sobre todo en la situación de pandemia, pues no seríamos nadie, no podríamos ni trabajar, ni relacionarnos, ni aprender. Bueno, esto no es una situación que la pandemia haya creado por sí misma, sino es una situación, esta, la mediatización, que se venía desarrollando desde hace tiempo. Lo que pasa es que ahora ha cobrado una aceleración enorme y ha llegado a un grado de sofisticación que reclama nuestra atención. Por eso apelo al concepto de alfabetización mediática. O sea, necesitamos competencias digitales que nos haga reaccionar de un modo inteligente ante esta mediatización. Y la hipermasificación, para concretar bien tu pregunta, es darnos cuenta de que somos muchos delante de los medios digitales y que somos millones de personas. Cuando hablamos de Facebook no hablamos de 20, 30 millones de personas, que es lo que una cadena de televisión en España alcanza de cuando en cuando, ¿no? Sino hablamos de miles de millones de personas. Y que el ser una hipermasa, una supermasa, hace mucho más rápido todos los procesos, para bien y para mal. Para bien, en el sentido de que la difusión del conocimiento, digamos, la interacción entre unos y otros se facilita muchísimo, pero también es verdad que cuando hay una información falsa, cuando hay una manipulación, cuando hay un proceso, por ejemplo, de potenciación del lenguaje del odio, esta hipermasificación es como una explosión nuclear, puede causar mucho daño, ¿no? Estamos viendo ahora, por ejemplo, lo que está sucediendo en Francia con el tema del profesor que asesinó un fundamentalista musulmán, ¿no? Cuando Macron ha dicho que esto se tiene que poner fin, que la libertad de expresión es fundamental en la democracia, está corriendo como un reguero de pólvora en todo el mundo a través de las redes sociales un movimiento fundamentalista frente a esto, ¿no? Pues a esto nos tenemos que acostumbrar, o sea, aquí va todo como la pólvora, o sea, decimos una cosa y enseguida está multiplicado en el resto del mundo. Es una situación muy nueva. Esta hipermasificación no tiene nada que ver con aquella masificación a que nos acostumbraron los medios tradicionales. La verdad es que todos estos conceptos a lo mejor también tienen mucho que ver Hay con, mucho más grado que nunca. Sí, con la sobrecarga informativa estamos hablando de, para mí también es una sobrecarga informativa y una sobrecarga del lenguaje, ¿no? Pues todas estas palabras, hipermasificación, infodemia, desinfodemia. Entonces a veces puede costar un poco, digamos, ver los términos y separarlos, Sí, pero podemos tratar de ser sencillos. Yo es que este libro que tú mencionas va dirigido a un público amplio, ¿no? Pero con capacidad de decisión. O sea, yo lo que procuraba ahí era que tuviésemos un lenguaje científico homogéneo, que los que toman decisiones tengan en cuenta lo que hay tras esas decisiones, ¿no? Y que todos nos armemos con una visión de conjunto. Pero trasladado al lenguaje cotidiano, yo creo que hay palabras que expresan muy bien los problemas, ¿no? Si alguien nos manipula, sabemos que nos puede llevar a donde no queremos ir, ¿no? Si alguien nos miente, sabemos que esto es
una desinformación. Pero es que muchas veces necesitamos también en el lenguaje cotidiano ampliar nuestra perspectiva, ¿no? O sea, no solo nos manipulan con mentiras, nos manipulan con medias verdades también, ¿no? Y no solamente nos manipulan con medias verdades, sino nos manipulan con informaciones que a nosotros nos gusta oír. Y entonces, a partir de que los que quieren manipularnos utilizan las medias verdades, las falsedades y lo que nos gusta a nosotros oír, pues tienen mucho poder. Si además a eso le añaden la potencia del lenguaje de los medios, que lo hacen visual, que lo repiten, que lo hacen muy vistoso, pues hombre, nosotros estamos más susceptibles, por decirlo de alguna forma, para ser manipulados externamente, ¿no? Sí, Y claro, la más en manipulación. situación de aislamiento, como estamos ahora, ¿no? No podemos consultar si una cosa que nos dicen es verdad o no, no podemos salir a la calle a ver ciertas cosas. Hemos estado meses sin salir a la calle al ritmo que lo hacíamos y esto crea mucha incertidumbre. Por otro lado, también estamos viendo, y tú lo estabas comentando ahora, sobre todo durante la pandemia, hemos visto cómo crece una lucha política y periodística para que además no contribuye para nada a aportar ninguna solución a este gran problema del que estamos hablando y al que nos enfrentamos. ¿Crees que existe una crisis en el periodismo que está afectando directamente a esta proliferación de fenómenos de desinformación, a las manipulaciones que estabas comentando, a los clickbait, que es como una manera, ¿no?, de adornar, digamos, el periodismo y de hacerlo más llamativo, a los bulos, a las noticias falsas? ¿Qué puede hacer un ciudadano que quiera estar bien informado? Sobre todo cuando se encuentra en este entorno digital de infodemia o de saturación informativa. Bueno, lleva toda la razón, hay una crisis enorme del periodismo, ¿eh? Y esa es una crisis de confusión, ¿no? Muchas veces pensamos que cualquier persona que sale en televisión, en una tertulia, es periodista. Pues no. No, porque el periodismo se entiende como un trabajo riguroso, o debería entenderse con una ética, con una pulcritud, para decir las cosas con precisión, para verificar los hechos, ¿no? Y muchas veces el expresar opiniones sin suficiente justificación, muy subjetivamente, lo confundimos con periodismo. Y luego también hay muchos medios de comunicación que hacen negocio con este periodismo aparente, este falso periodismo. Claro, la opinión pública queda muy confundida, ¿no? Porque el periodismo debería respetar la objetividad, la neutralidad, la veracidad de lo que se dice, ¿no? Y muchas cosas que pasan por el periodismo no respetan esta veracidad, ¿no? Y aquí hay que hacer un trabajo muy fino por parte de los medios de comunicación para distinguir lo que es periodismo de lo que no lo es. Ahora, por lo que me preguntas, ¿qué podemos hacer como ciudadanos corrientes, ¿no? Uh-huh. Hombre, yo creo que hay que activar una cosa que a veces sí, a veces no, ¿no? O sea, vamos a ver, cuando vamos a comprar una mercancía, la que sea, procuramos saber si esa mercancía no es falsa, si tiene suficiente garantía, si nos la van a devolver en caso de que tengamos una reclamación. Pues lo mismo deberíamos hacer con la información. La información hay que saber quién la envía, qué garantía tiene, qué veracidad, ¿no? No podemos creer cualquier remedio, que con remedios falsos, todos tenemos conocidos de ese tipo, ¿no? Personas que han sido demasiado dóciles con los mensajes que le llegaban, ¿no? Yo creo que en el futuro la vida va a ser más compleja, mucho más difícil de vivir de un modo sencillo. Nada va a ser como estábamos acostumbrados antes, ¿no? Porque somos 7.500 millones de personas viviendo en el mundo, con sus opiniones, con sus intereses. El mundo cambia muy acelerado. Si no aceptamos esa complejidad con sentido crítico, es decir, con una capacidad de reacción, y esto no conviene. No conviene ni a título personal ni a título de sociedad, porque podemos elegir el camino erróneo, ¿no? Sí, yo Esto yo creo que es importante. estoy teniendo, creo, algún tipo de corte, no sé Sí, si, yo también, no sé si es la sí, es verdad, conexión. puede ser. Bueno, la transformación digital tiene, Es la tiene saturación, la estas saturación. cualidades, sí.
A ver, en principio los consejos que nos estás recomendando, bueno, pues nosotros como difusores de campañas y de proyectos relacionados con la alfabetización mediática sí que somos muy conscientes, pero sí que siempre nos gusta recalcarlo y que personas pues involucradas, por ejemplo, como es tu caso con el periodismo y además con la comisión de expertos de alto nivel que estás de alfabetización mediática, pues también, digamos, compartas estos pequeños consejos bueno, nosotros desde el proyecto sí sabemos que son necesarios, pero quizá los usuarios pues también todavía lo tienen que tener mucho más en cuenta. Toda esta sobreexposición a la información y a los contenidos y nuestra permanente conexión digital cuando nos lo permite el acceso, nos hace cada vez más reacios a interiorizar, a contrastar y asimilar los contenidos que consumimos. Eso nos va a hacer menos críticos y más manipulables, ¿no? ¿Qué consecuencias estamos sufriendo ahora y cuáles van a ser las futuras que vamos a tener que enfrentar en este sentido? Sí. Bueno, yo creo que se pueden distinguir las consecuencias en el ámbito personal y el ámbito público. O sea, en el ámbito personal, no sé si me oyes, Gemma, sí, 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 sí. la saturación de información nos lleva a tomar decisiones apresuradas, ¿eh? Es decir, a veces tomamos decisiones como contratar una hipoteca sin leer la letra pequeña, que es un error grave y es un problema de, digamos, alfabetar algo por Internet sin estar demasiado seguros de lo que hacemos. Podemos tener una relación con la administración o con nuestro médico y si no tenemos las competencias suficientes en digitales, en este caso, pues podemos, digamos, a nivel personal es algo que vivimos como consumidores, como ciudadanos. Pero luego también hay un problema, o sea, yo lo experimento y lo veo con estudiantes y con jóvenes y en realidad en todo mi entorno. O sea, nos estamos quedando muy solos cada uno de nosotros. O sea, hay gente muy joven que ha nacido ya en este universo digital que le cuesta relacionarse con los demás a título de cara a cara, ¿no? O sea, les cuesta mantener una conversación, están acostumbradas a las redes sociales, están adictos a las redes sociales. Esto genera muchos problemas y genera problemas de ansiedad, problemas de baja autoestima, problemas de falta de socialidad y a largo plazo de falta de solidaridad. Pero luego está el discurso público. ¿Qué nos pasa cuando conversamos con los demás? Bueno, tú lo has mencionado antes con los políticos y con el debate que hay, pues resulta que entramos de lleno en la agresión mutua. O sea, estamos muy acostumbrados a no ver en el otro una persona a la que hay que respetar y hay que entender y hay que comprender y con la que hay que dialogar, sino una persona que nos estorba, que es un obstáculo, que es el enemigo. Esto, en términos figurados, puede llevar a una guerra civil mundial. Es decir, fundamentalistas, lo que sea, ¿eh? Pueden ser nacionalistas, pueden ser religiosos, pueden ser tradicionalistas, pero es dividir el mundo en dos, polarizarlo. Y un enfrentamiento frontal, valga la redundancia. Esto se hace por falta de competencias para el entendimiento, para la comprensión mutua. Este es un problema grave. Es un problema grave porque, claro, nuestras sociedades son enormes ya, ¿no? Hay megalópolis en todo el mundo, que preocupa mucho, ¿no? Ciudad de México tiene 25 millones de habitantes computados, pero hay ciudades asiáticas de más habitantes. Toda América Latina está plagada de esas, que son como países, ciudades enormes. Claro, el control ahí directo, la charla, la democracia, como se hacía en la antigua Grecia, eso ya no existe. Hoy todo está mediatizado. Pues cómo estén organizados los medios de comunicación y cómo nos desenvolvamos es fundamental para el futuro de la humanidad, ¿no? Y me gustaría, ya que tenemos un auditorio pues, que está aprendiendo, ¿no? Que está entrando en el mundo de la educación, llamar la atención sobre un hecho, que es, yo creo que coincide con vuestra misión, ¿no? No se puede dejar de aprender nunca, hoy. Es básico, es segundo a segundo. Lo que vamos a ser capaces de hacer está en función de lo que seamos capaces de aprender. Y ojo, que no digo enseñar, ¿eh? No que nos enseñen, sino que nosotros con nuestros recursos seamos capaces de aprender, ¿no? Porque cambia todo tan rápido. Imaginaos cuando acabe esta pandemia. Tendremos que reconvertirnos, todos. Los profesores ya no podremos hacer las clases que hacíamos.
o todas las clases que hacíamos. Pero imagínate a alguien que se dedique al turismo o alguien que se dedique a la gestión empresarial o a la logística. Necesitarán unas herramientas digitales nuevas y combinar esas antiguas herramientas con lo que sabía de antes, ¿no? Y esto es una adaptación necesaria. El tema de la robotización, el empleo, el cambio de modelo económico, la globalización, nos exige cada vez aprender más. Y si no tenemos las competencias digitales suficientes, no seremos capaces de responder a esa mayor inteligencia que necesitamos cada día. Ese es un problema que nos afecta a todos, ¿eh? Pues Y es lo que nos preocupa. precisamente, sí, no, continúo, No, José nos Manuel. preocupa, decías, pues en organismos internacionales como la Unión Europea y la UNESCO, ¿no? Que tienen diferente nivel, diferente problema, pero en el fondo comparten la exigencia de un nuevo aprendizaje. Para nosotros el aprendizaje a lo largo de la vida, sobre todo de las personas adultas, pues es uno de los objetivos de la organización y lógicamente el trabajo de las competencias digitales es algo que nosotros estamos pues intentando fomentar Sí, a todos los niveles. claro. Precisamente esa pregunta era la que te iba a lanzar ahora mismo y es que desde el punto de vista de esta adquisición del trabajo con las competencias digitales, ¿cómo podemos fomentar el pensamiento crítico de una persona? Porque ahí es donde a lo mejor se puede incidir mucho más para el Sí. trabajo con la alfabetización mediática, ¿no? Vamos a ver, el pensamiento crítico se puede explicar muy sencillamente, ¿eh? Es decir, es con la metáfora siguiente. Si yo voy por un solo camino y no tengo opción, pues por muy crítico que sea, no tengo alternativa. El pensar críticamente es que las cosas que nos cuentan pueden ser de otra manera, ¿no? Nos dicen una noticia, hemos encontrado agua en la luna. Bueno, podemos creérnoslo o no, saber si la fuente es básica, si es válida o no, y una vez que la hemos verificado, podemos decir, bueno, ¿qué significa que haya agua en la luna? Sabíamos qué significa que no hubiese. Si hay agua en la luna, significa que puede haber atmósfera, o que la pudo haber, o que puede haber vida. Y entonces, plantearnos siempre que ante una posible opción hay varios caminos que recorrer, es hacer progresar el pensamiento. Y buscar alternativas es ser crítico. Si estamos acostumbrados a que las cosas se hacen siempre de una manera, ¿no? Y que no tenemos alternativas, no podemos ser críticos. Imaginar es, por tanto, un ejercicio de crítica. Es abrir el camino a otras posibilidades, ¿no? Y lo tenemos que hacer continuamente, ¿no? El mundo era muy homogéneo hasta hace muy poco y ahora es muy diverso, ¿no? Es diverso porque de pronto sabemos que hay religiones distintas, que hay formas de vivir diferentes, formas de organizar la familia que varían con el meridiano y que varían según la geografía y que tenemos necesidad de entendernos. Y si no somos críticos, no aceptamos alternativas, pues acabaremos en dictaduras, ¿no? Tenemos que ser tolerantes. La tolerancia es un signo de crítica. Y hacer un pensamiento crítico es pensar sencillamente que las cosas pueden ser de otra manera, es tener un poquito de imaginación. Desde el grupo de expertos con el que tú colaboras o trabajas, el grupo de expertos de alto nivel de la Comisión Europea, yo te quería preguntar desde ese punto de vista ahora sobre si conoces las actuaciones o cómo se va a implementar el plan de acción en educación digital para entre los años 2021 y 2027, en el que hay una prioridad estratégica que es la mejora de las competencias digitales para la transformación digital y también hay específicamente digamos, está nombrada la desinformación como un trabajo en competencia digital. ¿Cómo crees tú que se va a abordar este tema o cómo crees tú que se debería abordar este tema dentro de este plan de acción en educación digital? Bueno, está bastante formulado en términos muy generales. El otro día tuvimos una reunión con la comisaria Vestager, que lleva todos los temas de agenda digital está esbozado muy ampliamente con este concepto de digitalización. Sabemos que se va a digitalizar casi todo, que de hecho ya está pues, en la administración, la telemedicina, la ciudadanía, la educación, ¿no? Y el plan este quiere ser muy general, o sea, quiere no solamente dirigirse al sistema cerrado educativo tradicional, que es la escuela y la universidad, sino ir mucho más allá. Quiere recuperar también otros planes que se habían lanzado con diferentes eslóganes, ¿no? Durante un tiempo se habló de alfabetización digital, después empezó a hablar de alfabetización mediática. La UNESCO habla de información mediática e informacional y lo que, a propósito de la desinformación, es un núcleo muy importante.
La desinformación, que puede circular a través de las redes sociales, los medios, los rumores, los bulos, etcétera, etcétera, afecta a todas las dimensiones. Afecta, por ejemplo, a la salud, afecta a la sostenibilidad del planeta, porque por cada desinformación puede haber muy penosas consecuencias en muchos aspectos, ¿no? O sea, yo creo que el enfoque es muy global, pero que se va a ir rellenando con los proyectos de cada país. Hemos visto también que en la propuesta de discusión de las ayudas europeas en España, pues hay un aspecto relacionado con la digitalización y un énfasis puesto en las competencias digitales, ¿no? Por tanto, las agendas digitales de cada país van a tener que focalizarse en relación con Europa, pero también es verdad que el plan de acción se ha de ir analizando en cada ocasión, ¿no? Y que está abierto a propuestas y a proyectos originales. Como sabes, se hace un horizonte de posibilidades, se marcan prioridades y a partir de ahí son los proyectos, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer en cada país y sobre todo aliado con otros países es proyectos originales que suplan y que solucionen problemas reales y que puedan trascender de un país a otro para aprender muy rápido porque necesitamos. Yo creo que estos son los factores básicos de ese plan de actuación. De todas formas, yo pienso que estamos ahora en un momento emergente. Estamos en el momento de la semilla y se van a tener que ir avanzando más adelante. Uno de los problemas con los que nos enfrentamos es ponerle nombre a las cosas, ¿no? Que usamos nombres muy distintos, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay un buen depósito ya acumulado de experiencias en este campo que están puestas en diferentes repositorios de recursos de la Unión Europea y, por ejemplo, la creación del Observatorio contra la Desinformación, que es un tema importante, que está haciéndose, está desarrollándose y hay nuevas convocatorias abiertas. Y luego la UNESCO va a crear un instituto, el Instituto Internacional de Alfabetización Mediática e Informacional, para reunir, digamos, lo que se sabe sobre el tema y para dotar de nuevos recursos. Pero claro, la Unión Europea, por decirlo así, en relación con el tema de la UNESCO es muy diferente porque vamos, si hay 44 países, como decía Financial Times, que tienen una democracia plena, la mayoría de ellos están en Europa. En cambio, cuando tratas con la UNESCO, que va a 200 naciones, o aproximadamente 200 naciones, hay situaciones muy diversas. Nos encontramos con países donde los regímenes son antidemocráticos, otros donde la pobreza es extrema, los problemas son mucho más complejos que en Europa. Ojalá Europa tomase el liderazgo de la alfabetización mediática en relación como cooperación, como aportación de conocimiento, ¿no? En relación con el mundo. A mí me parecería muy importante, y lo creo que desde España se puede hacer, conectar países que tienen necesidades muy fuertes, con los que somos casi, bueno, hermanos reales, ¿no? Con Latinoamérica, porque la perspectiva es muy otra en relación a lo que está pasando, por lo menos en la Europa, digamos, del oeste. La Europa del este también es muy compleja. En la Europa del oeste la mayoría tenemos bienestar, tenemos democracia. En América Latina en situación de extrema pobreza, ¿no? Pero unirnos en esta diversidad para hacer planes conjuntos sería un incentivo de transformación, ¿eh? Y sería también, eh, No sé si se me digamos, está yendo un poco la conexión. de ambos, ¿eh? José En Manuel, el lo inmediato último que me has futuro. comentado no te he escuchado porque Sí, creo que se yo me te ha... estoy La oyendo, por conexión lo es un menos. Te poco... veo congelada, Tú pero me oyes a mí. Vale, porque la conexión está yo te siendo oigo un poco y te veo. inestable. Pues Vale, no, decía perfecto. que crear redes con países de América Latina es una buena idea para lanzar proyectos europeos también, porque te permite cambiar el punto de vista, que lo necesitamos. Sí, yo creo que también es muy interesante, pues eso, lo que tú estabas comentando, ¿no? Precisamente tener otros puntos de vista desde otras realidades y también pues que sirvan todo un poco para hacer una sinergia y al final todos tenemos el objetivo común que es combatir la desinformación en todos los niveles. Yo te quería también preguntar sobre la manipulación emocional. ¿No? La Sí. manipulación emocional es un tipo de desinformación que cada vez está creciendo más en estos días y se ve sobre todo a través del uso de las redes sociales. ¿Cómo crees que está influyendo esta manipulación emocional en la sociedad y qué papel juegan las redes sociales en este sentido? ¿A qué contribuyen estas redes sociales? ¿A desinformar, a informar a la ciudadanía, a lo que comentábamos antes de crispar, a la polarización? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Hombre, yo creo que en algún sentido estamos volviendo a tiempos oscuros, ¿no? Es decir, eh, este dualismo en el que no creo, que tenemos una parte racional que es lógica y que es calculadora y que es una parte del cerebro, y que tenemos otra parte profunda, emocional, intuitiva, que se gobierna, digamos, un modo incontrolable, ¿no? Yo no creo en eso, pero sí es verdad que somos un híbrido de ambas cosas, ¿no? Tenemos una emoción que puede ser inteligente y podemos tener también una inteligencia que puede ser emocional, ¿no? Entendiendo por inteligencia pues la visión abstracta, el cálculo, el argumento, lo que hacemos cuando pensamos, ¿no? Y por emoción, pues los sentimientos, la empatía con el otro, etcétera, etcétera. Yo creo que el ser humano es ambas cosas a la vez y que de su capacidad de moderación y de equilibrio está nuestra riqueza, porque no se puede ser frío, distante y abstracto, porque no es ser humano, pero tampoco se puede ser quedar a expensas de la emocionalidad más básica y más irracional, ¿no? Entonces, esto lo hemos avanzado bien y últimamente se hablaba de inteligencia emocional, por ejemplo, ¿no? De que somos capaces de gobernarnos, de entendernos bien. Ahora hay discursos que nos llevan a lo peor de nuestro origen, a la bestia negra, ¿no? Entonces son discursos en que se odia, se tiene asco de los demás, que es una versión del odio, eh, eh, nos dejamos conducir por los instintos más bajos, en el sentido de aquellos que no podemos analizar, y claro, esto nos lleva pues al machismo, a la discriminación contra el diferente, contra el extranjero. Bueno, demos un salto. Yo creo que nosotros somos mucho más, valemos mucho más como personas cuando pensamos y cuando somos capaces de pensar que igual que nosotros podemos tener aversión o odio contra alguien, ese otro lo puede tener contra nosotros. Y por tanto, es prudente que no extrememos el odio, que sepamos, digamos, dosificarlo, moderarlo, entenderlo, ¿no? Los discursos políticos extremos, o religiosos extremos, o fundamentalistas extremos, usan el odio, usan la emocionalidad, ¿no? Cuando, a ver, ha pasado algo, enseguida acusamos al estereotipo de lo que está sucediendo, ¿no? No nos dedicamos a pensar que no es tan fácil discernir la víctima del enemigo, del verdugo, ¿no? Que hay siempre que ser neutral, objetivo, ¿no? Sería lo más luminoso de nuestro espíritu, ¿no? Lo más oscuro sería actuar como los bestias, ¿no? Como las bestias, ¿no? Sacar lo peor de nosotros mismos. Y yo creo que la civilización, la cultura, la sociedad es un continuo control de nuestra emoción, de nuestra inteligencia, ¿no? Que es verdad que, como decía Goya, la inteligencia también genera monstruos, ¿no? La razón también genera monstruos. Bueno, pues la lucha contra el monstruo, contra la monstruosidad, es lo más humano que podemos hacer, ¿no? Y la pregunta era también las redes sociales, ¿no? ¿Tú crees que las redes sociales ahora mismo también han contribuido un poco a hacer más grande este monstruo del que estás hablando y a evitar que nosotros nos moderemos con respecto Sí, sí, a la inteligencia emocional bueno, sí. lo que es el pensamiento, ¿no? De las emociones? Sí, a ver, lo quiero decir no como una creencia ni como una convicción. O sea, cuando se han hecho estudios sobre el funcionamiento de las redes sociales, hemos visto, cuando hemos visto, me refiero a la comunidad científica, ¿no? Que las informaciones falsas y emocionales circulan con mucha más velocidad que las informaciones correctas, ¿eh? Que la maldad, entre comillas, circula con más facilidad que el entendimiento o que la comprensión o que el diálogo, ¿no? Por tanto, no estoy hablando de una convicción o de una creencia, sino es verdad. O sea, las redes sociales, tal y como están funcionando, pues no ayudan a esta civilización. Y lo estamos viendo con hechos demostrados. O sea, cómo las redes sociales han pervertido procesos electorales, el del Brexit, por ejemplo, pero también el de la elección de Trump, ¿no? Y cómo aún hoy todavía hay sistemas, digamos, ocultos, manipuladores, que con la emocionalidad influyen en procesos decisivos como es elegir a alguien para que nos gobierne, ¿no? Bueno, sucede, por tanto. Y yo creo que no estamos suficientemente pertrechados, no tenemos los instrumentos para controlar los efectos nocivos de las redes sociales. Nos faltan regulaciones éticas, nos faltan regulaciones legislativas que puedan realmente convertirse en un instrumento de defensa de los derechos, ¿no? Nos falta también una cultura propia de los ciudadanos, ¿no? Ante las redes sociales. Y falta sobre todo una cosa que me parece fundamental,
Y es que se están constituyendo unos oligopolios abusivos de estas redes sociales, es decir, muy pocos controlan a muchos, y esto no es funcional, no es ni funcional desde el punto de vista de la democracia, ni desde el punto de vista de la competitividad del mercado, ni desde el punto de vista de la cultura humana, ¿no? Y yo creo que esto hay que cambiarlo en los próximos 3 4 años, porque si no, vamos a ir a mal. Y hay que hacer un esfuerzo fuerte. Educación en las casas, en las escuelas, legislación y reglamentación entre todos, y luego también organización de poderes internacionales que puedan poner en su buena lógica las redes sociales. Bueno, con respecto a lo que nos comentabas de los oligopolios, yo creo que se nos vienen a la cabeza 3 o 4 organizaciones muy potentes en este sentido. Y yo te quería preguntar específicamente, ¿qué opinas sobre las medidas que redes sociales como Facebook o Twitter, que son estos oligopolios en las, digamos, monopolizan un poco las Sí, conversaciones sí, sí. digitales, ¿no? ¿Qué te parecen las medidas que están llevando a cabo actualmente para combatir los bulos y la desinformación? Concretamente me estoy refiriendo a la limitación que hicieron última de un artículo del New York Post sin llegar a, digamos, utilizar los servicios de la verificación de datos, ¿no? Sino que lo hicieron de una forma unilateral y, bueno, ha habido bastante controversia al respecto y nos gustaría también saber tu opinión sobre este tipo de medidas que parece que están ahora mismo determinando a tomar pues este tipo de redes para, digamos, combatir la desinformación desde su punto de vista. Bueno, es un tema complejo, que no se puede decir, pero bueno, yendo con brevedad, ¿no? Vamos a ver, lo que no puede ser es que tú simules ser lo que no eres. Y es lo que le sucede a las redes sociales. O sea, las redes sociales nunca se presentan como empresas de contenidos, ni como empresas editoriales. Ellos se presentan como empresas tecnológicas. Es decir, como las antiguas compañías telefónicas que lo que hacían era dejar que dos personas se conectaran entre sí y que hablasen por teléfono. Y la idea de estas compañías era, oiga, yo no entro en lo que usted dice, puede usted pelearse con su madre, con su padre, con su hermano, tratarle como quiera, porque yo no le voy a manipular ni le voy a cortar la línea telefónica, ¿no? Las compañías tecnológicas masivas, que son pues las grandes plataformas, tipo redes sociales como Facebook, Twitter, etcétera, aunque son cosas distintas, ellas se siguen presentando como empresas tecnológicas, ¿vale? Es como, por comparar, soy el que brinda las autopistas para que circulen por ella los coches, pero no entro en qué coche circula por la autopista ni a qué velocidad va. Bueno, yo creo que esto no es verdad. Ellas controlan contenido masivo, ponen publicidad, seleccionan las audiencias, por tanto, se comportarían como un editor de periódico. Un editor de periódico, con diferencia a Facebook, tiene responsabilidad. Yo no puedo, si dirijo un diario, decir, usted es un asesino a cualquier persona, ¿no? Vendría un juez y me procesaría, ¿vale? Entonces, yo creo que hay que pedir responsabilidad editorial a estas grandes compañías, porque si no la tienen, juegan en desventaja el resto de los medios, ¿no? Y, por tanto, estas iniciativas que proponen de fact-checking, de control de la información, de acabar con los bulos, son más, para mí, forman parte más de la simulación de apariencia, de que quieren defenderse como compañías tecnológicas, que de un esfuerzo real para transformarse. Porque el principal problema es que son un oligopolio. Y que, por tanto, como se hace en Europa, cuando un solo supermercado, una cadena de supermercados, es oligopólico en un territorio, pues enseguida hay unas leyes que trocean. No puede haber, tiene que haber por lo menos 5 o 6 supermercados compitiendo entre sí. Esto no sucede todavía, ¿vale? Y después yo creo que hay que dividir a las compañías. Yo creo que el recurso que estamos moviendo contra Google en la actualidad es un tema a seguir y a trascender, porque en realidad lo que están diciendo los fiscales de muchos estados norteamericanos es, oiga, usted no puede ser juez y parte, usted no puede ser el que recopila los datos con Google Maps, que lo utiliza luego para todo su sistema de información y después recopila la información que suministran los diarios y la personaliza para... Usted está siendo juez y parte. Amazon, por poner un caso muy concreto. Amazon está colocando, en principio podría ser una pura distribución de productos, ¿no? No. Ahora, cuando un producto tiene éxito, lo copia y lo coloca con preferencia en el display, en la pantalla de Amazon, para echar fuera a los fabricantes de los cuales posee un montón de datos. Esto no puede ser. No puede ser, no digo en una ortodoxia
revolucionaria de democratización de los medios, sino no puede ser en una óptica liberal de organización del mercado. Y está sucediendo. Y esta es una batalla que tenemos que dar. Es una batalla legal donde la ciudadanía es muy importante que juegue su papel, ¿no? Claro, sobre todo pues porque además estamos viendo cómo si nosotros permitimos, ¿no?, que un oligopolio, digamos, o un conjunto de oligopolios gestionen nuestras vidas, pues también estamos perdiendo un punto de libertad de acceso y de la Claro. democratización, digamos, de todo, ¿no?, a todos los Claro, niveles. imagínate estas redes que controlan lo que está sucediendo en la educación, porque usamos estas redes para educar, para debatir, para recursos, etcétera, etcétera. Ellos saben casi todo de nosotros. Saben lo que escribimos por correo, saben a quién, dónde estamos. Ese volumen de datos les da un poder que podría convertirse en una dictadura. Una dictadura, clarísimamente. O sea, podrían controlar. Vamos a ver. La información es poder, ¿no?, que se dice. Hombre, veamos el caso de China. Cuando no se dan condiciones democráticas de ejercicio del poder, pues todo ese saber acumulado a partir del uso de la supervigilancia se puede convertir en una herramienta contra los propios ciudadanos y contra sus derechos, ¿no? O sea, no estamos hablando de algo que pueda suceder, sino algo que ya estamos de alguna forma intuyendo en realidades concretas, ¿no? Yo creo que esto es muy importante saberlo, porque nuestras democracias dependen también de esto. Sí, sobre todo pues porque ya vamos a problemas bastante más complejos y que parece Sí. que a nosotros no podemos tener poder de decisión y bueno, pues sí que dentro de cada uno su parcela, pues sí que lo tiene. Sí. Con respecto a estas respuestas emocionales de las que estábamos hablando, con respecto a los sesgos que nos producen ciertas informaciones, a veces cuesta trabajar la alfabetización mediática, cuesta desmentir desinformaciones, incluso con datos en la mano. Te queríamos preguntar cómo podemos hablar con familiares y amigos sobre esta cuestión, ¿no? Sobre, pues yo me planteo, como hablábamos ahora de las redes sociales, una información que yo estoy viendo y que he contrastado y que claramente pues está, como tú comentabas, a lo mejor no es un bulo, sino que es algo que le falta una parte informativa o es algo que quiere manipularme emocionalmente para conseguir algo de mí y yo lo tengo muy claro, pero cuando yo se lo voy a explicar a mis familiares y a mis amigos, pues por todo lo que hablábamos antes, de la polarización, de los sesgos, etcétera, cuesta trabajo. ¿Cómo podemos nosotros un poco saltar este escalón? Lo que digo es mi punto de vista, ¿eh? O sea, cómo hay que estudiarlo en cada caso, ¿no? Pero yo te voy a decir lo que yo creo que no debemos hacer y luego lo que debemos hacer. Vamos a ver, imaginemos un contexto muy concreto. Tenemos una persona a la que queremos mucho, que está en nuestro entorno familiar, que tiene un problema grave, que es que, por ejemplo, un cáncer, ¿no? Y que decide no ir al hospital convencional, por decirlo de alguna manera. Y decide ponerse en manos de un curandero o de una curandera, ¿vale? Digamos que tenemos esta persona. Vale, lo que no podemos es ir totalmente contra ella. Tenemos que empezar a comprender cuál es, por qué esta persona, en su desesperación o en su lucha interior, renuncia a lo que nosotros consideramos que es la vía positiva, ¿no? Y tenemos que, una vez comprendamos cuál es la motivación de esta persona, pues pensar en cómo podemos deshacer esa adhesión que ella tiene a un camino que consideramos erróneo, ¿no? Nunca hay que enfrentarse diciéndole, pues es que tú no lo sabes o es que tú estás obcecada. No podemos romper la conversación de un modo brusco. No podemos ponernos por encima de ella. Tenemos que intentar un diálogo que sea horizontal, ¿no? Ahora, sí que tenemos que empezar, en términos positivos, empezar a deshacer sus convicciones, ¿no? O sea, preguntándole, por ejemplo, ¿qué seguridad tienes que la persona que te lleva no hace contigo negocio? Que la persona que te lleva no te está mintiendo en su currículum, que la persona a la que tú vas, ¿quién la ha acreditado? ¿Quién le ha dado un título? ¿Quién le ha dicho que los casos que tiene son positivos? ¿Vale? Es decir, entrando a dialogar con ella en puntos que te puede ir aceptando poco a poco, ¿no? Una vez te acepta poco a poco, entonces tú tienes que proponerle con humildad un camino alternativo, un camino diferente. Eso se hace con constancia, con conversación, con diálogo, con dificultad, ¿no? Y luego también procurando que la alternativa que nosotros ofrezcamos sea amable, ¿no? Es decir, que ver cuáles son... hay gente que no entra en un hospital por miedo, ¿vale? Prefiere no entrar en una operación difícil y prefiere tomar, que si unas pastillas que le ofrecen, que son un sucedáneo de medicina real,
Pues porque tiene miedo, ¿no? Pues hay que vencer esos miedos poco a poco, ¿no? O en algún caso hay que vencer también pues las creencias arraigadas de una persona que en el fondo son prejuicios, ¿no? Que también en el fondo son miedos, ¿no? Ujú. Bueno, cuando aceptamos que nos adoctrinen, en cierta parte, en cierta manera, perdón, lo que hacemos es asumir que el otro, que el manipulador, nos conozca y manipule nuestras insuficiencias. Por tanto, yo creo que hay que hacer un trabajo de fortalecimiento de la estima de cada cual, hay que hacer a la gente más segura, hay que romper, digamos, la apariencia que tiene de que están convencidos de todo lo que dicen y poco a Ujú. poco llevarlos a un terreno de conversación, ¿vale? Y de progreso conjunto. Yo creo que eso es algo que debemos hacer, pues, como padres o madres o como amigos, como educadores, por supuesto, y también como ciudadanos. O sea, salir del fanatismo y de la superstición y de la falta de sentido crítico, ¿no? Y de apertura. Sí, me quedo sobre todo con la palabra conversación, porque es verdad que estamos perdiendo ese punto y hay pues ya momentos en los que no conversamos, sino que simplemente explotamos o sea, exponemos nuestro punto de vista de una manera además explosiva y ya no queremos saber nada más Sí, sí. sobre lo que nos tenga que decir la otra persona. Entonces yo creo que la palabra conversación es vital. Las consecuencias de no enfrentar todos estos problemas que estamos hablando y de no enfrentar también la creciente desconfianza que está ahora mismo afianzándose sobre el periodismo, ¿no? ¿Cuáles son esas consecuencias? ¿Qué nos puede pasar? Bueno, nos puede pasar que no creamos nada, es decir, que no confiemos en nadie. Entonces, vamos a ver, entre desconfiar de todo y confiar ciegamente en todo, hay muchos matices, ¿no? Entonces, ¿cuándo podemos movernos por un camino laberíntico como es la vida, ¿no? Pues con algunas confianzas y con algunas desconfianzas. O sea, tenemos que saber la dosis justa. Cuando desconfiamos de cualquier cosa, somos muy ingenuos porque somos capaces de creernos cualquier cosa. ¿Vale? Este rechazo total a todo, en el fondo, es que nos estamos creyendo algo que no confesamos. Cuando tú dices que tienes hambre, te crees que buscas pan, ¿no? Pero no te crees que más una panadería buscando pan, ¿no? Entonces, Ujú. cuando hay un sentimiento de furia, de odio contra todo, de indignación, de no me vale nada, al final queda arrasado todo. Esto es, yo creo que muy perjudicial porque nos lleva a nihilismos. Hay que construir confianzas sólidas. Esto las instituciones tienen que hacerlo, porque yo creo que últimamente las instituciones no son creíbles en muchos aspectos, ¿no? Y tienen que procurar tener un diálogo más humilde con los ciudadanos. Yo creo que esto es muy importante en la educación, en la medicina, en la política, ¿no? En todos los aspectos de la vida. El periodismo lo ha hecho durante mucho tiempo. Cuando yo empecé a hacer periodismo, ser periodismo era o sea, tener la capacidad de hacer que la gente supiera lo que tú le informas. Hoy el periodista tiene que ser humilde porque todas las personas saben mucho más sin que el periodista se lo cuente, ¿no? Entonces, el periodismo tiene que hacer un esfuerzo de mayor calidad, de mayor profundidad, de mayor escrúpulo y de mayor precisión y de mayor confianza con el ciudadano. Si no lo logra, no es buen periodismo. Y claro, ahí hay que hacer un esfuerzo de reconversión, hay que refundar el periodismo clásico en otros términos. Pero para eso necesitamos también que la ciudadanía esté activa, que la ciudadanía no lo espere todo del otro porque nadie se lo va a dar, sino que también ponga de su parte. Ujú. Sí, establecer, como comentabas, ¿no? Diálogos, conversaciones Sí, sí, sí. con todos los sectores y bueno, pues también un poco con la parte periodística que estamos detectando ahora, pues que está perdiendo un poco de credibilidad y que también vemos bueno, que eso se puede retomar y al final, bueno, pues Se puede, no es tan difícil, se puede, hay sistemas de hacerlo. Y yo creo que además, en el fondo, lo sepamos o no, lo necesitamos tanto que vamos a encontrar soluciones. ujú. Pues nos vamos a quedar también con esa parte positiva. Yo te voy a hacer una última pregunta de las que teníamos preparadas para ti y después te voy a lanzar algunas que han lanzado algunos de las personas que están ahora mismo con nosotros en esta experiencia. Mi última pregunta es, bueno,
primero, desde el plan de competencias digitales para la empleabilidad, desde nuestro proyecto, trabajamos por la alfabetización desde nuestros inicios, ¿no? Primero estábamos trabajando una alfabetización tecnológica en la que continuamos y ahora también, bueno, pues estamos viendo las vertientes de la alfabetización mediática e informacional. ¿Cuál es la clave que, bajo tu punto de vista, es necesaria para lograr este objetivo nuestro, ¿no? Para lograr una alfabetización mediática digital? Pues hombre, yo creo que el romper la dicotomía entre lo tecnológico y lo que es contenido, por decirlo de alguna forma. Mira, hay un pedagogo brasileño conocido, Paulo Freire, ¿no? Que decía, yo puedo enseñar a leer a la gente diciendo pues, frases que no tengan significado para la persona que aprende, ¿no? Puedo decir, por ejemplo, yo qué sé, en Sao Paulo puedo enseñar a alguien diciendo París es muy húmedo. Pues una persona que no sabe lo que es París porque no ha estado allí y que el concepto de humedad es diferente en ambos, bueno, de las causas de la humedad es diferente en ambos países, en ambas ciudades, pues no entiende esa frase. Ahora, si le enseñas a escribir y a leer frases que entiendan de su realidad cotidiana, con sus personas cotidianas, ahí ya puedes hacer al mismo tiempo enseñarle a manipular el lápiz, que es una tecnología, y el papel, que es una tecnología, al mismo tiempo que le enseñas cosas sobre el mundo. Cuando pongamos una cosa muy simple, usar el teléfono móvil o escribir un mail, si enseñas a la vez el conectar las notas, la agenda de tareas pendientes con el correo, al mismo tiempo que escribes cómo no escribir abruptamente a la gente, pongo por caso, procurar no ofenderla de entrada, tener una cierta cortesía en el saludo, etcétera, etcétera, pues hay personas que escribirán el email con mayor sabiduría, con mayor capacidad de convicción. Lo mismo se trata de hacer un currículum. Tú puedes hacer un currículum textual clásico, o puedes hacer un currículum buscando el empleo en un formato audiovisual, no con vídeo. Bueno, entonces le enseñarás a usar una cámara y al mismo tiempo a cómo presentarse delante del otro con un vídeo bien hecho y con una frase bien montada, bien organizada, ¿no? Hay muchas maneras y yo creo que siempre la tecnología se aprende con contenido. Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? Y se puede usar para las aplicaciones, para la relación con la administración, para escribir una carta de amor, para buscar empleo y para cooperar con los demás mediante una herramienta de teletrabajo. No separar contenido y hay que ser crítico en ambos términos, ¿no? Integrarlo todo y bueno, desde este punto de vista que nos comenta. Muy bien, pues mira, estoy leyendo algunas preguntas que nos han lanzado. Venga, vamos a ver. Nos comenta Anabel que es una charla muy interesante la que estás teniendo con nosotros y ella quería preguntarle si no opina que tantos programas y medios de comunicación hablando todo el día del COVID ha hecho que las personas estén cansadas de este tema y que incluso pues hay veces que haya que apagar la televisión o dejar de ver las redes sociales o no mirar los medios de comunicación porque ya no sabes a quién creer. Digamos Sí, ¿qué opina usted sí, sobre todo esto? sí, sí, sí. No, Anabel, muchas gracias por la pregunta y por animarnos con decir que es interesante la conversación. Sí, es verdad, o sea, tanta información satura y embota. Y entonces, lo que se sabe en sociología de la comunicación es que cuando satura mucho la información, de alguna manera te narcotizas, o sea, estás como, no entiendes nada, estás como sedado, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también esa información crea mucha ansiedad y no la resistimos, ¿eh? O sea, también yo creo que hay dos motivos para moderar esa información. Pero por otro lado, la pregunta que tenemos que hacer, ¿no? ¿Y si no supiésemos nada del COVID? Claro, si no supiésemos nada, estaremos contagiados de inmediato, ¿no? Entonces, el problema es de la dieta informativa. Esa dieta no depende solo de las televisiones, depende también de nosotros. Bueno, pues vamos a ver, al principio, pues, bueno, yo como tengo este vicio profesional estoy mucho tiempo conectado, pero también es verdad que uno se curte, ¿no? Se curte con la información, pero una persona que no esté tan habituada, hombre, se puede dosificar, pero es muy importante ir a medios que considere seguros, no cualquier medio, ¿eh? No cualquier medio, porque entonces la confusión es enorme. ¿Cuáles son los medios seguros? Pues hombre, yo creo que podemos aprender, ¿no? Si detrás de un medio hay un servicio público
estatal, más seguro. Si detrás de un medio hay un ministerio, pues también es más seguro. Si vamos al curandero de la esquina, hombre, ahí no estamos tan seguros, ¿no? O sea, yo creo que hay que esto dosificarlo. Cuando alguien en la vida normal no entiende hacer la declaración de Hacienda, le pregunta a alguien que entienda. Pues yo creo que esa búsqueda de recursos para evaluar lo que llamamos en periodismo la solvencia de las fuentes, ¿no? Es importante hacerla, ¿no? Entonces, moderación y verificación de lo que nos llega es la única solución, no hay otra. Y un poco de dieta detox, de Sí, sí, tecnología sí, de vez en cuando ya veamos que sí, sí, sí. ya no podemos Sí, más, ¿no? de vez en Que cuando hay que podamos salir estar a la con calle a ello. tomar el aire, eso es necesario. Exacto. Otra pregunta de José Manuel, en este caso, nos dice que le gustaría preguntarle qué medios recomienda para informarnos de una manera objetiva. Dice que esta información que él quiere saber si hay algún medio que podamos nosotros, pues eso, tener cierta certeza de que la información que emiten no esté manipulada o tenga objetivos que no sean simplemente informar, que si existen esos medios. Mira, voy a poner un ejemplo muy entendible. Vamos a ver, si yo me quiero enterar del resultado del partido del Barça-Madrid del otro día, me quiero enterar del resultado, es fácil, porque bien sea el del Madrid o el del Barça, me va a decir, el resultado fue 2-3. Yo eso lo puedo comprobar y de ese resultado puedo estar seguro. Ahora, cuando pregunto quién mereció ganar, si se lo pregunto a alguien del Barça, me va a decir, uy, el Bar no tenía razón, y si se lo pregunto a alguien de Madrid, oye, nos merecimos todo, ¿no? Yo creo que sabemos que nunca hay una objetividad. Ahora bien, el periodismo profesional debe de ser aspirar a la objetividad y debe de ser neutral. Entonces yo creo que sí que yo no voy a decir un medio ahora, yo creo que una de las recetas que voy a dar es no solo un medio, más de uno, pero sí sólidos, en que podamos confiar en ellos, ¿eh? Que sepamos quién hay detrás de esos medios. Eso es muy importante. Y luego, pues también, no sé, yo creo que como en la salud, pues tenemos confianza también en lo público y en lo privado, ¿no? A veces lo privado te va bien en algunas cosas y a veces te va bien lo público, pero no abandonaría este sistema. Yo creo que la información también tenemos en una comunidad autónoma como Extremadura, tenéis medios audiovisuales públicos y tenéis medios audiovisuales privados, y en España sucede lo mismo. Yo creo que es bueno cotejar, porque detrás hay diferentes procedimientos, diferentes intereses, etcétera. Y yo creo que la dieta no puede ser tan reducida como para solo un solo medio, ¿eh? Hay que discutir, hay que ver varios medios y también depende del tema, de lo que queramos saber. Ya digo que el resultado del Madrid Barça es fácil, todo el mundo va a estar de acuerdo, eso es importante, pero luego en el valor que tiene el árbitro ya ahí se disputa, ¿no? Pues hay que saber también que a pesar de que hay diferentes versiones, podemos ir a ver lo que pasó en la jugada y tener nuestro propio criterio, ¿eh? Para eso también es muy importante la competencia digital, porque al final Sí, saber acceder a una tecnología de una manera crítica y responsable, pues permite lo que tú estabas comentando, ¿no, José Manuel? Tener acceso a distintos medios claro. y que tú ya te puedas hacer una idea dentro de, o por lo menos contrastar esa información para que la información con la que tú te quedes sea lo más completa posible y a lo mejor lo menos manipulada, ¿no? En general es que se tiene. O sea, si tú le preguntas a un adolescente aficionado al fútbol, sabe de todo, sabe de todo. Es decir, puede saber hasta cómo piratear la visión de un partido de fútbol, cuál es la alineación del equipo, porque está todo el día. Yo creo que tenemos que aprovechar esos saberes que están dispersos y ponerlos en un buen campo, ¿no? En un buen objeto. Ujú. Es como el que le gusta mucho la serie de televisión, ¿no? Está todo, sabe las plataformas, sabe lo que ofrecen unas, lo que ofrecen otras, lo que pueden encontrar en YouTube sin pagar, cuánto le cuesta tal otra plataforma. Yo creo que hay que aprovechar ese saber hacer, que es también tecnológico y también de contenido, y llevarlo a veces a cuestiones un poquito más, iba a decir serias, pero no, digo más útiles también para la vida, ¿no? O sea, cómo encontrar trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? O Sí, cómo pagar menos por un producto. justo ahora estoy viendo en el chat que Jesús nos comparte al hilo de lo que hablabas de los currículum, una noticia que salió ayer en Badajoz, lo comento por si alguno de las personas que estáis viendo o tú mismo, José Manuel, luego le quieres echar un vistazo sobre
una abuela que ha grabado el currículum en vídeo de su nieto o su nieta y al final pues le ha conseguido trabajo, que bueno, que es algo que ya es una mezcla, ¿no? Entre la Pero, ¿quién ha tradición, conseguido trabajo, la abuela o el nieto? el nieto, pero a través de la grabación que ha hecho la abuela de su propio currículum. Hay que fichar a la abuela también, ¿eh? Es curiosa, es curiosa. Mira, te quería hacer una última pregunta porque nos vamos de tiempo, Sí. que nos hace Esmeralda sobre qué opinas sobre las estrategias de la manipulación que ha publicado y que podemos buscar en Internet con una búsqueda rápida, Noam Chomsky. ¿Crees que no sabemos ciertamente hasta qué punto estamos manipulados? ¿Crees que desde la educación formal y no formal se puede hacer más en ese sentido? Sí, mira, una cosa curiosa, ¿eh? Que ahí hemos caído todos. Lo que circula en Internet como de Noam Chomsky no es de Noam Chomsky. O sea, buscarlo un poquito más allá. Es decir, Chomsky ha publicado cosas similares, pero esos, me parece que son 10 consejos o 10, Ujú, no son de él. Están extraídas de un escritor que no era tan famoso como Noam Chomsky y circulan como mezcla, ¿no? Ahora, yendo ya al contenido, ujú, sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Chomsky, ¿no? O sea, hay maneras de manipular la información que es repitiendo muchas veces la misma falsedad, no dejando reflexionar. Sabemos mucho sobre la manipulación. Yo creo que hay una tradición larga de estudios desde Freud hasta acá de cómo se manipula a las masas y a las personas, ¿no? De cómo se trabajan las motivaciones personales, los temores, etcétera, etcétera, para conducir a lo falso, ¿no? Y se ha escrito mucho, ahora se actualiza. No todo lo que sucede en las redes sociales siempre ha sucedido, lo que pasa es que ahora sucede con una explosión exponencial, o sea, con unos números que no conocíamos, pero digamos los mecanismos de base se conocen desde antes de la Edad Media, mucho antes. O sea, yo creo que te vas a la literatura romana, a los dramas griegos y allí encuentras muchas cosas, y hasta en la Biblia, o sea, libros que nos enseñan pues cómo se manipulaba o no a la gente, ¿no? ujú. Podemos encontrar leyendas de todo tipo sobre esa materia. Nos comenta Esme que muchas gracias, porque también es verdad que muchas veces pues con la inmediatez, ¿no? Con la rapidez a la hora de buscar, pues sí que es verdad que necesitamos nosotros también como consumidores de información estar a todas horas reflexionando sobre la información que encontramos y un poco como nos decías, ¿no? Bucear un poco más profundamente, pero es complicado también a veces por la falta de tiempo. Una Sí, ultimísima sí, pregunta, José Manuel, que es que sí, nos sí. acaba de llegar. Antonio pregunta, ¿cómo le explicamos a los niños qué es la desinformación? Pues bueno, se puede empezar por la mentira, ¿no? O sea, desinformar a alguien es restarle la información suficiente. Puedes decir, mira, si yo te digo que salgas a la calle sin paraguas y te encuentras que está lloviendo, ¿vale? Resulta que te he mentido, ¿vale? Eso es lo más torpe, lo más sencillo, ¿no? Pero si le digo, por ejemplo, imagínate, eh, tu amigo anda por la calle y el chico sale corriendo a abrir la puerta para ver si lo encuentra, ¿eh? Y de pronto le decimos, no, anda por la calle, pero no por esta. No lo encuentres en esta calle. Bueno, mentira no es, porque seguramente su amigo está en la calle, en otra calle. Entonces, hay formas de hacer... yo recuerdo una anécdota con Humberto Eco, que era muy, digamos, muy sabio a la hora de enfocar el tema de la mentira, que contaba una anécdota de un alumno en clase, ¿no? Que de pronto llegó un conserje y le dijo al profesor, su abuela ha muerto. Y le contesta el profesor, sí, pero murió hace 2 años. O sea, no es una noticia que ha muerto ahora. Claro, su abuela ha muerto no es mentira, pero el efecto de su abuela ha muerto es un falseamiento, es una manera de conducir a una reacción, a una emoción, de una manera que sin decir la mentira, sin mentir, pues no es honrada, no es honesta. Esto es desinformación. Yo creo que el niño entiende perfectamente esto. Los niños, en general las niñas, se entienden perfectamente porque entre ellos también siguen estrategias de manipulación, de seducción, de no decir toda la verdad. O sea, es algo con natural con nosotros, lo llevamos puesto, ¿no? Como llevamos la mano izquierda y la mano derecha, ¿no?
Sí, yo creo que también, pues lo que comentabas, ¿no? El contexto en este tipo de ejemplos que nos has dado, pues es muy, muy importante, ¿no? No es mentir, sino contextualizar también el contenido Exacto. que sea en el momento en el que estés, pues para En los entender un jueces, poco mejor. los jueces dicen decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad y tienen toda la verdad, toda la razón. Pues nos quedamos con eso, José Manuel. Muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo. Yo creo que ha sido una experiencia muy, muy interesante. Nos están comentando en el chat que les ha encantado y bueno, nosotros estamos a tu disposición, como tú nos comentabas al principio, para todo lo que necesites y muy agradecidos por este rato que nos has brindado. No, muchas gracias, Gemma. Las preguntas han estado muy bien, muy, muy estimulantes y muy bueno. Muchas gracias a todos los que han hecho preguntas, a los que no han podido hacerlas. Es un placer y el que está a vuestra disposición soy yo. Pues Hasta muchísimas la gracias. próxima. Gracias y seguimos celebrando esta semana de alfabetización mediática, cada uno desde el granito de arena que podamos. Y bueno, pues os encomendamos a todos también, si queréis volver a visualizar esta experiencia TIC con José Manuel, la colgaremos en la página web de nccextremadura.org/experiencias TIC, pues para que podamos visualizarla cada vez que la necesitemos y también como un ejercicio de alfabetización mediática para las personas que no han podido estar presentes. De nuevo, muchas gracias, José Manuel. Un Un abrazo, saludo. gracias a todos. Adiós. Adiós.